Vieron que nosotros a principio de año vimos masa atómica relativa, ¿bien? Que era ese número que figuraba en la tabla periódica, que se redondeaba, que indicaba la cantidad de protones y neutrones que hay en el núcleo de un átomo. ¿Recuerdan eso? Sí. Bien. Hoy por hoy le vamos a dar, sigue siendo eso, pero le vamos a dar otra relación, o le vamos a buscar otro aspecto importante a ese número. Nosotros ya vimos formación de óxidos, de hidróxidos, de oxoácidos y de sales. Bien. ¿Alguna dificultad con sales? Antes de seguir. No, profe, hay que practicar, ¿no? Hay que practicar. Bien. Sí, no queda otra. Sí, no hay mucha vuelta. Hay que practicar. Exacto. Bien. Entonces, fíjense que nosotros, cuando vimos ecuaciones de formación, estuvimos viendo cómo reaccionan determinados reactivos y qué producto me va a dar. ¿Me hago entender? Entonces, a nivel industrial, listo, por ejemplo, la formación del agua, 2 de H2 y 2 y oxígeno 2 me da 2 moléculas de agua. Perfecto. Ahora, nosotros como seres humanos, ¿podemos manipular un átomo o una molécula? No. No, tampoco tiene sentido, porque es extremadamente pequeño. ¿Bien? Ahora, si yo me quiero poner a fabricar, no sé, ácido sulfúrico, sulfato cúprico para las piletas, o como fertilizante para las plantas, o alguna otra sustancia, a mí me surge la necesidad, primero, de saber qué es lo que tengo que hacer reaccionar. Bien. Pero yo no puedo decir, uy, pongo un puñadito de esto, un puñadito de esto y voy a obtener un tanto de lo otro. O sea, la química, la ciencia exacta, me tiene que permitir predecir si agrego tanto del reactivo A y tanto del reactivo B, voy a obtener tanto del producto C. ¿Me hago entender? Entonces, hay que buscar una relación entre... Ahora sí se corta. ¿Cómo? No se escuchó Repite nada. de vuelta, si puede repetir. Se cortó Sí. esa parte. Que nosotros lo que tenemos, o la industria, o la química en sí, lo que trató de hacer es encontrar una relación para poder predecir cuánto reactivo tengo que hacer reaccionar y cuánto producto voy a obtener. ¿Me hago entender? Entonces, hay que buscar una relación entre cantidad de átomos y masa. Así de simple. No los puedo contar los átomos porque son muy pequeños. Yo no puedo manipular 4 átomos, 5 átomos, 6 átomos. ¿Me hago entender? Yo, por ejemplo, a ver. Creo que voy a buscar para borrar. Por ejemplo, ¿ven todos estos? Sí, profe. Bien, eso es una formación de una sal y creo que es lo que vimos la semana pasada. Profe, a Jimena Martínez se le cortó la luz. Oh, Sí. garrón.
Bueno, después vamos a ver si... Esperen que pongo en grande, así se ve. Y vamos a dar la explicación. Bien. ¿Ven todos esto? Sí, profe. ¿Qué dice acá? Acá estuvimos escribiendo la ecuación de formación del nitrato de aluminio. ¿Qué es esto? ¿Está bien? ¿Qué me dice la ecuación química? Que 3 moléculas de ácido nítrico y una molécula de hidróxido de aluminio reaccionan para dar una molécula de nitrato de aluminio y 3 moléculas de agua. ¿Está bien? Eso es lo que me dice la ecuación química. Ahora, vamos a suponer que yo me quiero poner a fabricar el nitrato de aluminio. Yo no puedo agarrar 3 moléculas de ácido, una molécula de esto y obtener una molécula y 3 moléculas. Eso es imposible. ¿Me hago entender? Yo tengo que llevar esta relación y esta proporción a un plano que yo pueda manejar las medidas. ¿Bien? O sea, contando cantidades no, porque es recontra pequeño. Pero sí tengo que hallar una equivalencia entre cantidad de átomos y moléculas y algo que yo pueda utilizar, una magnitud que yo pueda utilizar, como por ejemplo la masa. ¿Qué vamos a tratar de hacer? La clase de hoy, vamos a tratar de explicar la relación que hay entre cantidad de átomos y masa que tienen esa cantidad de átomos. ¿Se comprende? Entonces, para eso tenemos que mezclar varios conceptos y arrancar por el que ya nosotros vimos, la masa atómica relativa. Nosotros la masa atómica relativa dijimos que era la sumatoria de protones y neutrones que había en un núcleo, y eso sigue siendo correcto y está perfecto. ¿Está bien? Por un lado tenemos ese concepto. Por el otro lado va a aparecer el concepto de mol. ¿Lo habrán escuchado alguna vez? ¿Puede ser? No, yo no lo escuché nunca. Bien. No, profe. Cuando vamos a hablar de cantidades de átomos y moléculas, como son tan pequeños, si yo tengo que hablar de huevos, ¿qué unidad uso? Voy a comprar huevos. ¿Cuánto le pido al almacenero? Docenas. Y por Una docena, por ejemplo, igual que las facturas. Dame una docena. ¿Y una docena cuánto es? 12. 12. Dos. Bueno, la mol es una cantidad también. Pero ¿qué pasa? Es una cantidad que encierra muchísima, es una cantidad muy grande. ¿Por qué? Porque yo cuando hablo de moles voy a hablar de átomos y moléculas, que son extremadamente pequeños. No tiene sentido hablar moles de personas. Entonces, un mol es una cantidad. Y esperen que borro, que soy hombre y no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. 3, porque es borrar, agarrar el pizarrón y hablar. Ya es mucho. Bien. Entonces, un mol es una cantidad. Una cantidad que equivale a 6,02 por 10 a la 23 cosas. ¿Se acuerdan todo lo que era la notación científica? No. ¿No? No. Bien, notación No. científica, no vamos a dar una superclase de notación científica, sí, vamos a ver cómo se usa la calculadora y qué es. 6,02 por 10 a la 23 es un número, es el siguiente número.
Gracias. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 22, 23. Ese número es esto. Son 602.000 trillones de cosas. Profe, ¿cómo llegaba a eso? No me ¿Eh? acuerdo. ¿Cómo llegaba a ese resultado? No, a este número lo propuso un científico llamado Avogadro y propuso que el mol, que como una docena tiene que tener 12, un mol tiene que tener esa cantidad. Es una 6,0. variante fija, ¿no? Claro, pues si es variante no es fija, guarda con las palabras. Ah, claro. Una variante fija no. Se entendió. Sí, yo te entendí igual, yo te entendí, queda tranquilo. Pero es una constante. Constante, ahí está. ¿Bien? O sea, como la docena es 12, un mol es 6,02 por 10 a la 23. A ver, este número es este, pero expresado de otra manera. Esto es la famosa notación científica, que lo que hago es 6,02 por 10 elevado a la 23. ¿Qué es 10 elevado a la 23? 10 por 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 10, 23 veces por 6,02. ¿Me hago entender? Es esto y esto lo mismo. Lo que pasa es que yo no puedo andar escribiendo esto a cada rato. O sea que tiene 23 ceros. No, se corre la coma 23 lugares. Serían Es el 21 resumen ceros. viene siendo, profe. Corre para acá, ¿ves? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 23 lugares. Ah, en total son 23. Ocupa 23 Bien. todos los números. Igualmente, muchachos, esto se los escribo para que ustedes tengan la idea. Ni por casualidad vamos a usar esto. Bien. Esto yo lo estoy escribiendo para que ustedes tengan idea de la magnitud de ese número. De hecho, cuando tengo que representar números muy grandes como este, o muy pequeños, por ejemplo 0,00000000000, se utiliza esto, notación científica, que lo tienen las calculadoras científicas. ¿Se entiende? Sí, profesor. Después vamos a ver cómo lo marcamos en la calculadora, pero sí quiero que sepan esto. Nosotros vamos a utilizar esto que es notación científica. Y este número es esto, para que no se mareen. Entonces, un mol tiene 6,02 por 10 a la 23 cosas. A ver, ¿por qué le digo cosas? Porque puedo hablar de átomos o de moléculas, básicamente. ¿Me hago entender? Eso, Sí. que son extremadamente pequeños, porque son extremadamente pequeños, tengo que usar este número. Ahora, ¿tiene sentido hablar de un mol de personas? No, no te entran en 5 planetas Tierra. ¿Tiene sentido hablar de un mol de celulares? No, llenás el planeta de celulares. Esto surge para trabajar con átomos y moléculas. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, ahora, ¿para qué les estoy diciendo esta cuestión? Porque junto a la masa atómica y este número, entre la masa atómica, perdón, y este número hay una relación. Este número no es caprichoso, es el trabajo de la vida de un científico. Para que un mol sea 6,02 por 10 a la 23. No me la compliques. ¿Por qué 6,02? Poné 10 por 10 a la 23. Armá algo redondito. ¿Por qué 6,02 por 10 a la 23? Porque después de años de investigación, de experimentación, se llega a la conclusión, entre varios científicos, que
Si yo en un mol pongo este número de cosas, de átomos, ese número de átomos coincide con la masa atómica relativa. ¿Qué quiero decir? Vamos a borrar. ¿Tienen tabla periódica a mano? Sí, profe. Bien. Entonces, vamos al oxígeno, por ejemplo. AR, para que recuerdan, la masa atómica relativa, bien, que estaba en tabla periódica, es ese número que se redondea, se representa con la letra AR, bien. Entonces, el AR del oxígeno, ¿cuánto es? La masa atómica relativa del oxígeno. 8 era, profe. No, Menos 2. no. 16. 16. profe. No, a mí me aparece 15,994. 15,999 que Se dijimos redondea. que se redondeaba porque eso era un promedio entre los distintos isótopos. Bien. Entonces lo vamos a redondear. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, profe, nos quedaron re lejos esas clases, por eso. Y sí, obvio. Pero ahora lo volvemos a usar. Entonces, el AR del oxígeno es 16. ¿Está bien? ¿Todos de acuerdo con esto? Si el AR del oxígeno es 16, un mol de átomos de oxígeno, un mol es lo mismo que decir 6,02 por 10 a la 23 átomos de oxígeno, tiene una masa de 16 gramos. Y esto es lo importante. Yo no puedo agarrar un átomo de oxígeno. No puedo contar 6,02 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Pero yo sé que esta cantidad tiene una masa de 16 gramos. Coincide numéricamente con el AR. ¿Se entiende? Entonces acá yo ya tengo una equivalencia entre cantidad y masa. ¿Yo puedo pesar o masar 16 gramos? Sí, tranquilamente. Y esto funciona para todos los elementos de la tabla periódica. Por ejemplo, vamos al AR del hierro. ¿Cuánto es el AR del hierro? Profe, ¿por qué se dice AR? Porque es masa atómica relativa. Ah, ¿Bien? Se lo conoce entonces como AR. A la masa atómica relativa se las representa como AR. Hasta De acá hierro más es o menos va. 56, profe. Vamos a cerrar con el hierro y ahí vamos con las preguntas. Por favor, ¿cuál es la masa atómica relativa del hierro? 56, profe. 56. Que con comita, ¿cuánto le da? 50 y... 55,847. 55,847, redondeado es 56. El AR del oxígeno, 56. Bien, ¿qué es del oxígeno, perdón, del hierro? ¿Qué significa esto? Que un mol de átomos de hierro, o decir lo mismo, decir una docena de huevos o 12 huevos, es igual. Decir un mol de átomos, o decir 6,02 por 10 a la 23
átomos de hierro tienen una masa de 56 gramos. ¿Se entiende o no se entiende? Profe, Sí. o sea, es como que lo pasa a gramos. Coinciden. No es que se pasa, sino que coincide. Porque Esto, en sí no cambia nada, solamente le ponemos como la formulita de mol y claro. después termina en gramos. Algo así, entendí todo mal. No. Es un tema, y hagan todas las preguntas, porque es un tema que es difícil de comprender. Porque acá hablamos de un, y acá hablamos de un montón. La tabla periódica te habla de estos números, ¿bien? Que es la R de un átomo es de 16, de 56. Vamos a explicar, yo lo quería evitar, pero ya que se metieron en el tema, vamos a explicarlo. 16. ¿Bien? Tenemos que definir, o se tuvo que definir, una unidad de masa atómica, ¿bien? Para comparar el tamaño de los átomos. Esa unidad de masa atómica se llama UMA. ¿Bien? Fíjense que en la tabla periódica, la masa atómica del oxígeno 16 no tiene unidad. 56 del hierro no tiene unidad. Entonces, ¿qué vimos nosotros hasta ahora? Si la masa atómica relativa del oxígeno era 16, bueno, era la sumatoria de 8 protones y 8 neutrones que tenía el átomo. ¿Bien? ¿Hasta acá se entiende? Sí. Ahora, esto se llama masa atómica relativa. Vamos a analizar la palabra. Es la masa de un átomo relativo. ¿Qué es algo relativo? ¿Qué es algo comparado? Cuando dicen, ah, no, esa persona es buena, es mala, es relativo. ¿Relativo a qué? A lo que lo compares. Hay cosas que son buenas o malas, depende con qué yo lo compare. Por eso es relativo. Cuando se dice, nada es absoluto, todo es relativo. ¿Es relativo a qué? ¿Qué sé yo? Es relativo al lugar, al tiempo, a la velocidad. ¿Me hago entender? Entonces, cuando hablo de masa atómica relativa, ¿relativa a qué? A la UMA, que es la unidad de masa atómica. Se establece como la unidad de masa atómica a la 12ª parte del átomo de carbono. ¿Qué quiero decir? Tengo el átomo de carbono, lo parto en 12, esa 12ª parte establezco como la unidad de masa atómica. ¿Está bien? Entonces, si la masa atómica del oxígeno es 16, ¿qué significa? Que el átomo de oxígeno es 16 veces más grande que la UMA, que la 12ª parte del átomo de carbono. Si la masa atómica relativa del oxígeno es 56, significa que el átomo de oxígeno es 56 veces más grande que la UMA. Y así con todos los elementos. Se establece la masa, se establece la relatividad respecto a la UMA, la unidad de masa atómica, que es la 12ª parte del átomo de carbono. ¿Se entiende? Sí, Profe, ¿y la profe. de carbono qué es? ¿Porque es la más abundante en el planeta o porque? Sí, no es la más abundante en el planeta, pero se utiliza porque al principio, que quede claro, se había tomado el hidrógeno, que es el átomo más chiquitito, y es menos complicado. Entonces, listo, agarro el átomo más chiquitito, que es el hidrógeno, y comparo todo respecto al átomo más chiquitito. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué no se utilizó el átomo más chiquitito u otro átomo? Yo les vuelvo a repetir, estos fueron muchísimos años de investigación. Esto no se le ocurrió de un día para el otro a un tipo. Estamos hablando de
40, 50, 60 años de investigación, de experimentación, y es el trabajo de la vida de un montón de científicos. Entonces, se establece que si yo considero, si se toma la UMA como unidad de masa atómica, la 12ª parte del átomo de carbono, y todos los elementos se toman en relación a eso, y el mol se pone esta cantidad, esta relación se cumple para todos los elementos de la tabla periódica. Si yo hubiera tomado la UMA como otro elemento, o hubiera tomado otra unidad de masa atómica, o hubiera puesto otro número, o el mol, otro número, esta relación no se cumpliría. Por eso esto es un cuadro de varias entradas, donde acá se combinan varias cosas. Primero, que la masa atómica relativa sea la cantidad de protones y neutrones, como ya vimos. Pero además, la masa atómica relativa coincide con el tamaño del átomo en relación o en relatividad a la UMA. Y la UMA es la 12ª parte del átomo de carbono. Y eso, junto a esto, permite establecer esta relación. La relación entre masa y cantidad. ¿Se entiende? O sea, es extremadamente complejo. Nosotros lo que sí vamos a tener que saber es que la masa atómica relativa está en tabla periódica. ¿En masa atómica relativa? ¿Relativa qué? Relativa a la UMA. Sí, el AR del oxígeno 16, esto no tiene unidad. Significa que un átomo de oxígeno es 16 veces más grande que la UMA. Si el AR del hierro es 56, es que el átomo de hierro es 56 veces más grande que la UMA. Que a efectos prácticos, por ahora no me sirve, porque no puedo ver ni la 12ª parte del átomo de carbono, ni el átomo de carbono, ni el átomo de hierro. Pero, llevado a otro nivel, yo sé que si la masa atómica relativa del oxígeno es 16, un mol de átomos de oxígeno, o 6,02 por 10 a la 23 átomos de oxígeno, que son un montón, 602.000 trillones de átomos de oxígeno, van a tener una masa de 16 gramos. Si en tabla periódica la masa atómica del hierro es 56, un mol de átomos de hierro, o lo que es lo mismo, 602.000 trillones de átomos de hierro van a tener una masa de 56 gramos. O, dicho de otra forma, en 56 gramos tengo 6,02 por 10 a la 23 átomos de hierro. ¿Se entiende? Sí, profe, se entendió. Se entendió. Bien. Eso es lo que a mí, más o menos, después va a ir cerrando de a poquito. Es un tema que deja más preguntas que certezas, porque se empieza a confundir el 16 que no tiene unidad, porque este 16 indica que el átomo de oxígeno es 16 veces más grande que la UMA. Y este 16 ya sí tiene unidad, es 16 gramos, pero es la masa de un mol de átomos. Y ocurre con todos. Por ejemplo, si la masa atómica relativa del plomo, no sé, ¿cuánto es? El AR del plomo. $207. 207. ¿Qué quiere decir? Que un mol de átomos de plomo, o la misma cantidad de átomos de plomo, 6,02 por 10 a la 23 átomos de plomo, va a tener una masa de ¿cuánto? 227 gramos. ¿Se entiende? Se pasaría a gramos. Claro, claro. Pero ya eso es la masa de un mol, de 6,02 por 10 a la 23 átomos de hierro. Coincide numéricamente en gramos. ¿Sí?
Fíjense que esto tiene mucho que ver. Si ustedes tienen mismos volúmenes de hierro y de plomo, ¿cuál pesa más? El plomo. Plomo. El plomo, profe. Bien, ¿pero por qué? Porque el átomo está con más protones, con más neutrones, tiene más materia. Entonces, iguales cantidades. Fíjense que siempre las cantidades son iguales. Un mol. Un mol. Lo que cambia es el elemento. Y al cambiar el elemento cambia la masa atómica. Por lo tanto, un mol de átomos de oxígeno va a pesar 16 gramos. Un mol de átomos de hierro va a pesar 56 gramos. Un mol de átomos de plomo va a pesar 227 gramos. O sea, siempre estamos hablando de la misma cantidad. ¿Pero por qué pasa eso? Porque los átomos son más grandes o más pequeños. Un mol de átomos de hidrógeno va a pesar 1 gramo. Profe, ¿Sí? ¿siempre termina con gramos? Siempre. Siempre. Sí, sí, sí. Siempre. Entonces, si yo sé que en 56 gramos, bien, hay un mol de átomos de hierro, ¿puedo saber cuántos átomos de hierro hay en 500 gramos? Sí, profe. Sí, usando regla de 3 simple. Acá se acabó la química termina acá, el resto va a venir en regla de 3 simple. Entonces, y si yo quiero fabricar a gran escala, ¿puedo saber cuántos átomos va a haber no sé, en 2 toneladas? Sí. Entonces, yo ya puedo predecir y puedo, siguiendo la reacción química, saber cuántos gramos de A voy a tener que mezclar con cuántos gramos de B y voy a obtener cuántos gramos de C. Deja de ser la vieja alquimia que hacían sal chicomula, pupunch, que le ponían un puñado de esto, un cachito de aquello, un puñadito del otro, para decir, hay que agregar tantos gramos de A, tantos gramos de B, tantos gramos de C y vas a obtener tantos gramos de D. Ese es el gran logro. ¿Por qué? Porque yo 16 gramos lo puedo medir tranquilamente. 56 gramos lo puedo medir tranquilamente. Y cuanto más preciso sea la medición, más acertado voy a estar en la cantidad de átomos que reaccionan o que quiero poner. Ustedes ya tienen un par de años algunos y deben de recordar cuando antes se hacía la campaña con los colectivos, como ahora estaban las tapitas con el Garrahan, cuando se cortaba cuando se usaban los boletos de bondi con la boletera, te decían, bueno, juntá 10 millones de boletos y te damos una silla de ruedas. Y las escuelas hacían eso. Ahora, ¿quién se iba a poner a contar los 10 millones de boletos? Nadie. Pesaban un boleto, pesaban todos los boletos y ya sabían si un boleto pesa tanto o si 100 millones de boletos tendrían que pesar X. Y ahí pesaban. Y bueno, faltaba o sobraba. Entonces nadie se ponía a contar los 100 millones de boletos. Los 10 millones de Eso es lo boletos. que también hacían con la plata, ¿no, profesor? Claro, Grandes clavos. claro. Antes de contarla pesás. Yo cuando cobro a fin de mes hago eso, no la cuento, la peso. Entonces, vos sabés que tantos kilos de billete de 10 van a ser tantos pesos, y tantos kilos de billete de 100 van a ser tantos pesos, y así sucesivamente, dólares. ¿Bien? Monedas de Profe, peso. ¿Sí? Sí, sí, sí. profe, se corta, los volvemos a Sí, conectar. por favor, sí, 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 porque tengo que ver la parte de moléculas. Sí, sí, sí. Es más,
Avisó a Abigail Segovia que no tiene internet, profe. Sí, Profe, no, hasta ahora sí. venimos entendiendo, a ver, no nos complique. Hasta ahora lo entendemos bien. En la segunda hora no va a complicarse. Monedas de provincia, sí, ya tengo 4 de esas, ya las estuve buscando. Las de la provincia. Bueno, finalizo y nos metemos de vuelta.